Mauro, cuando uno prende un ventilador, cuando se prende un ventilador, cuando se prende un escándalo de estos, pues no se sabe hasta dónde pueda llegar. Lo cierto es que de comprobarse, cuando lleguen las investigaciones por parte de la Fiscalía, pues se convierte esto en el caso de corrupción más delicado hasta el momento al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, tremendo ventilador, Giovanni, el que prendió Sneider Pinilla, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Efectivamente, en caso de demostrarse que lo que está diciendo él es cierto, este sería el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Por supuesto que tienen que avanzar las investigaciones que ya inició la Procuraduría, las indagaciones que ya inició la Corte Suprema de Justicia, pero por el momento las cartas que hay sobre la mesa son bastante impactantes. Una de ellas, por supuesto, es la pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué otra vez la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Pues por dos circunstancias que son evidentes. La primera de ellas, que puede operar incluso en elecciones porque no está cobijada por la ley de garantías. En la medida en que se trata de atender riesgos y desastres, pues no tiene las restricciones que tienen otras entidades del gobierno. Y en ese mismo sentido, tiene la posibilidad de hacer contratación directa, es decir, no pasar por todos los procesos y por todos los estrictos procedimientos que tiene el resto del gobierno para contratar, incluidas potenciales licitaciones, sino que puede hacer contratación directa. ¿Qué hay sobre la mesa? Por una parte, ustedes han visto el que políticos que están en este momento retirándose, en este caso de la alcaldía de Medellín, como Daniel Quintero, habría colocado muchas fichas de él en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Ha dicho que no tiene nada que ver con esos nombramientos, que él no tiene ninguna injerencia, pero bueno, ahí está el señalamiento del doctor Carrillo, en este caso, diciendo que sí hay muchas fichas ahí ubicadas. Pero vámonos a las declaraciones de Sneider Pinilla, que tienen la parte más jugosa, y eso tiene que ver con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, el doctor Iván Name y el doctor Andrés Calle. Según estas declaraciones y estos señalamientos, estos dos presidentes de las dos corporaciones habrían recibido 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos, lo cual, en caso de ser cierto, por supuesto, tienen que avanzar las investigaciones, y aquí es donde entra a jugar un rol importante la Corte Suprema de Justicia, porque los dos presidentes de las dos cámaras tienen fuero especial. En caso de demostrarse que es cierto, pues eso explicaría la manera expedita cómo se movieron ciertos proyectos. Habrá gente que dice, pero ¿cómo así? Iván Name no se ha opuesto al gobierno y no se ha opuesto a estos proyectos. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la semana crítica de la votación de la reforma pensional, el doctor Iván Name abandonó la presidencia del Senado, se la dejó a María José Pizarro, y eso facilitó mucho el tránsito de ese proyecto en el caso del Senado. Pero lo más interesante de esos señalamientos no solamente los presuntos receptores de esta plata, que serviría para aceitar la maquinaria del gobierno en el Congreso, sino sobre todo quién habría ordenado esa plata. Según el doctor Pinilla, se trató de Sandra Ortiz, la encargada de manejar las regiones desde la Casa de Nariño, lo cual, entre otras cosas, acercaría mucho este escándalo directamente a la Casa de Nariño y directamente al presidente. Hay gente que dice a estas alturas que el presidente, cuando dice no, en mi gobierno no va a haber ningún acto de corrupción y ya mismo voy a nombrar una mesa técnica, hay gente que dice, en este caso sí se acuerda de los técnicos, cuando ha desdeñado tanto a los tecnócratas en el pasado, pero sobre todo dice, en caso de ser verdad esta versión y que Sandra Ortiz verdaderamente hubiera jugado un papel tan protagónico en todo este proceso, pues en realidad el presidente no estaría totalmente ajeno a lo que ha venido sucediendo, según las versiones, insisto, del doctor Pinilla. Habrá que dejar que avancen las investigaciones, pero por el momento esta semana cierra de manera bastante imprevista con los visos de un escándalo de corrupción que el gobierno no esperaba que le apareciera por este lado y que además afectaría potencialmente el tránsito de las reformas en el Congreso.